En este estudio vamos a estar mirando lo que son las claves para mantener la liberación. Es tan importante esto que lo hablábamos en otros programas, Andrés. Cuando un paciente, vamos a poner un ejemplo muy común, cuando un paciente sale de una cirugía, el médico le da una lista de instrucciones, medicamentos, sí, los cuidados, lo cual esa persona debe seguir detalladamente a fin de asegurar su recuperación, claro, ¿cierto? Para que esa recuperación sea más rápida, completa y no haya ninguna complicación. Pero como hijos de Dios, a veces somos muy relajados o somos muy tranquilos, porque entonces decimos, no, el Señor ya me liberó y ya, no. Primero debes que autoliberarte y ya te dimos los pasos para esa autoliberación diaria. Y ahora lo que vamos a hacer es darte las claves que también debes estar tomando nota porque es algo que te corresponde ya a ti hacer. Dios ya va a hacer su parte, Él ya hizo su parte, pero esto, lo que hoy te estamos enseñando, es la parte que te corresponde. Entonces vamos a estar mirando cuáles son esas claves para mantener esa liberación. Amén. Bueno, entonces, lo más importante, Claudia, es estar totalmente, obviamente, convencidos de que necesitamos mantener esta liberación. La necesitamos. Cuando un médico, por ejemplo, Claudia, le manda no coma grasas, no coma chorizos, no coma tal cosa, o si tiene problemas de gastritis, no chupe limón. Entonces, hay que seguirle esto. Para mantener la salud, hay que mantener estas claves, la salud espiritual. Bueno, entonces dice así, de la misma manera luego que una persona ha pasado por el proceso de liberación se le dan ciertas instrucciones y se espera que esta persona pueda seguir a fin de fortalecerse espiritual y que sea capaz de reprender y hacer huir al enemigo. Entonces hay que obviamente tener claro que tenemos la autoridad y el poder de reprender al enemigo. Amén. ¿Listo? Entonces hay que estar, lo que aprendimos ahora, pues tenemos que estar convencidos de esto. Porque el enemigo quiere atacarlo nuevamente. El enemigo salió de la persona. El espíritu de orgullo, de envidia, de adulterio, salió, fue libre. Pero esa persona, el espíritu vuelve a buscar. Si esa persona no ora, si esa persona no hace las claves que vamos a mencionar, entonces nuevamente puede ser influenciada. Así es, muy bien. ¿Cómo mantener la liberación? Lo primero, Jesús debe ser el Señor de tu vida. Sí. ¿Sí? Ahí es lo primero, lo primordial, lo fundamental. Que Jesús sea el centro de tu vida, que Jesús sea el Señor de tu vida, de toda área, para ser específicos. Porque a veces venimos a Jesús y le decimos, Señor, yo te entrego mi área sentimental, yo te entrego mi área social, te entrego mi área física, económica, pero la económica la manejo yo. Ah, exacto. ¿Sí? Ya. O yo le entrego estas, pero los sentimientos yo los sigo manejando. O sea, yo voy a elegir con quién me caso, quién va a ser mi novio o mi novia, y no es así. Lo que nosotros estamos diciendo con el primer paso o clave para mantener esa liberación es que Jesús debe ser el Señor de tu vida, total y completa. En todas las áreas. En todas las áreas de tu vida, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si hay un área que tú no has rendido al Señor Jesús, el enemigo por ahí va a entrar. El enemigo va a tomar ventaja en esa área. ¿Qué dice Mateo 6:24? Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así es. Aquí pone el ejemplo de la riqueza, ¿cierto? Pero eso hace referencia, lo podemos decir, a muchas otras cosas, ¿sí? Dos Yo señores. no puedo servir
a Jesús y al Señor y querer hacer mi vida sentimental a mi manera, o querer hacer mi vida en la parte económica a mi manera, ¿sí? Entonces, debo única y exclusivamente entregar mi vida con cada una de sus áreas al señorío del Señor Jesús. ¿Y cuál es la clave para entregar esto? Sencillo, la obediencia. La obediencia es la única manera de hacer a Jesús el Señor de todas las áreas de tu vida. Si decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, estamos diciendo que Él es nuestro Dios, que es nuestro dueño, nuestra autoridad absoluta. Si decimos que Jesús es el Señor, decimos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Él por completo, como dice Filipenses 2:11. Andrés. Dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso significa, si yo confieso que Él es mi Señor, es porque tú estás diciendo que tú le has entregado el control absoluto de toda tu vida a Él, y que no hay otro que quiera venir a usurpar ese lugar. Entonces, la primera clave, Jesús debe ser el Señor de tu vida, de una forma total. La segunda clave, Andrés. Debemos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Ser continuamente llenos del Espíritu Santo, y está en Efesios 5:18, que lo leímos ahora, que dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje o disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Entonces, la importancia de estar llenos, de ser llenos, que sea el Espíritu Santo que tome control de nuestra mente, que sea el Espíritu Santo que tome control de nuestro cuerpo, de nuestros labios, de nuestras finanzas, de nuestro hogar, que sea Él dándonos la llenura completa, Claudia, en todas las áreas. Eso lo estuvimos estudiando, Andrés, cuando estudiamos el Espíritu Santo, conociendo al Espíritu, y hablábamos de que ser llenos del Espíritu es ser completamente controlados por el Espíritu Santo. Así como una persona cuando está embriagada se deja controlar por completo de eso, del alcohol, del licor. Pablo dice, no sean llenos de eso, antes bien sean llenos, pero del Espíritu, y que sea el Espíritu quien nos controle. Y al decir llenura del Espíritu significa en cada área de la vida, ¿sí? No solo en algunas, sino en todas. Y tú te estarás preguntando allí, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu? Sí. Y es sencillo, lo que Andrés decía, orando. ¿Cuántos cristianos hoy hay que se dan el lujo de no orar? De no tener una vida de oración. Mis amados hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, como una persona, un hijo de Dios, se da el lujo de no tener una vida de oración, de intimidad, de comunión con el Señor, sí, cuando tenemos el mayor ejemplo de una vida de oración en Jesús. Jesús no empezaba un día sin orar. Sí. Dice la palabra que Él pasaba incluso noches enteras orando para tomar una decisión, como fue el momento de elegir a sus discípulos. Pasó toda la noche orando, y tú y yo nos creemos autosuficientes de no orar, porque cuando no oramos es porque estamos diciendo yo puedo con esto solo. Sí. Entonces hay una autosuficiencia. Necesitamos, para ser llenos del Espíritu, necesitamos una vida de oración. Necesitamos, mis amados hermanos, miren, coger este libro y no cogerlo solo cuando vamos a ver el culto por la transmisión. Sí. Con todo amor y respeto lo digo, este es nuestro libro guía. Debemos apasionarnos por esta palabra, debemos amar profundamente esta palabra, porque es que aquí es donde el Señor nos habla, aquí es donde el Señor nos dirige. Ahí está la palabra profética más segura. Muchas personas dicen, es que yo quiero que el Señor me hable. El Señor te puede hablar cada vez que tú quieras.
Cada vez que tú dispones a abrir tu palabra y la Biblia, Él te va a hablar, Él te va a hablar. Así vamos a ser llenos. Necesitamos practicar más el ayuno. Se ha olvidado tanto esto, Andrés. Sí. Se ha olvidado, no se predica ya más de esto, pero como hijos de Dios, al menos deberíamos ayunar un día a la semana. Mínimo. Como mínimo, al menos un día a la semana. Pero ya se ha perdido tanto también la práctica del buen hábito de estar ayunando. Lo hemos desplazado por muchas cosas. Incluso he escuchado cristianos decir, es que ya nosotros no necesitamos ayunar porque es que Jesús lo hizo ya todo. Ay, por Dios. Entonces el mismo Jesús viene y responde a eso en su palabra cuando dijo, ellos ahora no lo hacen, pero después de que el novio sea quitado, lo harán. Lo harán. Y en el contexto en que se está hablando ese pasaje es del ayuno. Sí. Todas estas cositas, buenos hábitos, nos llevan a tener una vida llena del Espíritu. Muy bien, Claudia, y vamos a leer una cita en 1 Tesalonicenses 5:17. Muy corta pero contundente. Dice, orad sin cesar. Ahí está. Y mantener esa intimidad o esa amistad con el Espíritu Santo. Esa, como hablamos ahorita, esa es la clave. Si el fuego del Espíritu Santo está en tu vida y Él está en tu vida, entonces Él mismo se encarga de cortar con todo yugo, con toda cadena, con toda adversidad que quizás estés pasando. Así es. Entonces, ahorita hablamos del segundo punto, que es ser controlados por el Espíritu Santo, ser llenos. Y el tercer punto, Claudia, que ya lo mencionaste, es leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Hay que leerla. En Romanos 10:17 dice, Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Amén. Los oídos nuestros son muy importantes, Claudia, y todo lo que nosotros escuchemos, eso va a llegar a la mente. Por eso es importante también que escuchemos la palabra de Dios. Vamos a la iglesia, escuchemos la palabra, una enseñanza, escuchar los devocionales Fuego de Dios, pero que estemos hay Biblias en CD, y si va manejando en su vehículo, escuche la palabra de Dios en un CD, que hay Biblias en CD. Entonces, ¿por qué es importante escuchar la palabra de Dios? Porque ahí es que llega nuestra fe, se fundamenta nuestra fe, se fortalece la fe. Amén. Si estamos a toda hora escuchando música del mundo, mensajes que no van a traer nada, por ejemplo todos esos reggaetones que hablan de sensualidad, de sexo ilícito, y eso es lo que está llevando a la mente. Y las noticias. Las noticias. Está bien escuchar una noticia al día para estar enterados, pero las todo noticias, el día noticias. No, te van a llenar de temor, de angustia, de desesperanza. Entonces no es bueno también. Todo el temor. Las noticias no son buenas. Todo el temor que trajo al principio de la pandemia, el escuchar todo el día noticias, Claudia, el temor que trajo a tantas personas, es decir, no podemos salir, pues obviamente estamos en cuarentena, pero qué temor al inicio cuando ya dieron vía libre, el temor para salir, porque todo el día estábamos escuchando noticias y noticias de muertes. Y eso era lo que estaban dando, una noticia de muerte. Entonces la tercera clave es debemos leer y estudiar la palabra de Dios todos los días, porque una cosa es leer, Andrés, y otra cosa es estudiar. Buen punto. ¿Sí? Porque yo leo, pero si ya queremos crecer más en el conocimiento de la palabra, profundizar, entonces tener a la mano un diccionario bíblico, un comentario bíblico, tener a la mano incluso el internet, lo podemos usar para esto. Tú puedes buscar en internet ahí explicación acerca del versículo tal, del libro tal. Y eso sí, que sea una fuente confiable. Por ejemplo, hay comentarios en internet como es El Mundo Hispano, el comentario bíblico bautista, son comentarios confiables que tú puedes buscar. No cualquier tampoco te va a servir porque te puede llegar incluso a desviar de la sana doctrina. No todo lo que está en Wikipedia es bueno. ¿no?
Entonces, como dices Claudia, buscar la fuente, esa es la clave. Dependiendo de la fuente, así es. ¿Y por qué es importante esta clave de estar leyendo y estudiando la palabra de Dios? Porque cuando viene el ataque del enemigo, ¿con qué vas a responder? Con la palabra de Dios. Y si no estudias, no lees la palabra, el enemigo te va a coger y te va a dar 3 vueltas. No la memorizas. Hay que memorizarla. Entonces el enemigo viene y en una situación específica, por ejemplo, le dice, usted se va a quedar enfermo, porque él viene y bombardea la mente. Usted se va a quedar enfermo, esa enfermedad, usted se va a morir de eso. Y entonces el cristiano, ¿qué se pone a hacer? A llorar. Ay, sí. Voy a morir. Ay, no. Tú llegas y dices, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que por su llaga yo he sido sano. La palabra de Dios a mí me dice que Él es Jehová mi sanador. La palabra de Dios me dice que ninguna de las plagas o enfermedades que envió a los egipcios, Él las enviaría a su pueblo. ¿Qué tiene que hacer el enemigo? Huir. Porque se encontró con un cristiano y con un hijo de Dios lleno del Espíritu, pero además lleno de palabra. Es la única manera en que tú vas a vencer los ataques del enemigo, con la palabra, con la palabra. El mismo ejemplo nos lo dio el Señor Jesús. Cuando fue tentado allí en el desierto, Él no se puso a pelear con Él solo le citó la palabra. Convierta estas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que está escrita. Así, de sencillo. Amén. Claudia, entonces lo importante es cuidar también nuestros oídos. ¿Listo? Así es. Entonces escuchemos música cristiana, escuchemos emisoras cristianas, que ya hay varias emisoras cristianas. Entonces, estar muy atentos a lo que escuchamos. Amén. Porque todo lo que escuchemos, ahí puede entrar una influencia. Así. Entonces, tener cuidado con los pensamientos. Muy bien. Muy bien. La cuarta clave para mantener la liberación es resistir todo mal pensamiento que el enemigo envíe a nuestra mente. Y tiene que ver con el tercero, sí. Porque ¿cómo voy a resistir yo esos pensamientos y esos dardos que el enemigo empieza a mandar a nuestra mente? Con la palabra, con la palabra. Aquí dice, 2 Corintios 10:5, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Con la palabra de Dios, Claudia. Hay que saber la palabra, hay que memorizarla. Porque uno pregunta Juan 3:16, no se la sabe. Filipenses 4:13, no se lo sabe. Entonces Salmo 23, no se lo sabe. Ni el Salmo 91. Así es. Así hay que tener la palabra. Mire, es un peligro como hijos de Dios cuando nos empezamos a entretener con los pensamientos que el enemigo envía. Eso hace que muchas personas pierdan su liberación. Hace que muchas personas pierdan la liberación que el Señor ya les ha dado, porque esa es una de las tácticas que el enemigo utiliza para venir a robar la liberación. Entonces empieza a crear duda. Usted no fue liberada del espíritu de temor, mire que todavía tiene miedo. Vea, usted le da miedo eso, ¿sí? Entonces uno empieza a entretenerse con eso y a pensar en eso y a estar ahí. Obviamente se va a perder la liberación. No entretenerse con esos pensamientos que Él está enviando, que lo único que intentan es convencerlo a usted de que usted no fue libre, y que su liberación solo fue una emoción. Eso es lo que Él intenta. Cuando eso sucede, reprenda todo mal pensamiento y llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Y Amén. Empiece a decir, yo llevo este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo llevo este pensamiento a los pies de Jesús. Ese pensamiento yo hoy declaro que tengo la mente de Cristo, que yo pienso como Cristo piensa, que yo hablo como Cristo habla, que yo miro como Cristo mira. Así vences esos pensamientos. Vamos para la quinta clave, Andrés. La quinta clave para mantener la liberación es hacer del perdón un estilo de vida.
perdonar a toda hora. Mira que tiene mucho que ver con Oh. la autoliberación, Claro. ¿cierto? Que vimos ahora. Entonces me ofendieron, lo perdono. De inmediato. De inmediato. Me dijeron algo que me ofendió, lo perdono, tranquilito. Hay que soltarlo de una. Y así es que se vuelve un estilo de vida. Entonces me hacen una ofensa, ya, como dicen, me resbala, gloria a Dios, lo perdono. Eso sí, no me resbala pues sí, como con ese orgullo, no. Pero sí, no me hace efecto. Así. Hay que tenerlo como estilo de vida. Me ofendió, sí, que hablen de mí, que se va a hacer, gloria a Dios, los bendigo, los perdono y ya. Inmediatamente. Porque si permites que eso esté ahí, entonces que ese pensamiento de enojo y de resentimiento empiece a albergarse en tu mente, ahí es donde ya llega el corazón y llega la amargura. Entonces tienes que estar muy pendiente y perdonar de inmediato. Y está en Mateo 18, 21. Mateo 18, 21, 22 dice: entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Mejor dicho, siempre. Y no importa el tamaño de la ofensa, porque obviamente hay ofensas más pequeñitas que le duelen menos a uno, y hay unas ofensas muy grandes, obviamente que le duelen grandísimo a uno, grandemente. Entonces, todo tipo de ofensa hay que perdonar. Amén. Difícil, pero para Dios no hay nada imposible, hay que hacerlo y póngalo en práctica. Amén. Muy bien. La sexta clave para mantener tu liberación, y importante, que todas son importantes, pero esta me parece muy clave, y es mantener los amigos correctos. Oh, sí. El círculo con el cual uno se hace, se relaciona. Mantener los amigos correctos. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú estás, por ejemplo, el Señor te ha liberado de un espíritu de temor, y tus amigos o las personas que están más cerca de ti empiezan todo el día: ay, qué miedo esto, ay, mira la noticia, ay, ¿qué va a pasar contigo? Esa influencia nuevamente le estás abriendo una puerta para que llegue. Tú debes rodearte entonces de personas que te animen, que te fortalezcan en la fe, que te levanten en la fe, pero no que antes te estén como tratando de apaciguar o de opacar en la obra del Señor. Entonces debes apartarte de aquellas personas que resulten ser malas compañías, ya que siempre traerán malas influencias. Claudia, es que hay un proverbio, aquí lo estaba buscando, que dice: si yo quiero ser sabio, me debo juntar con sabios. Entonces, se hace el sabio que se junta con sabios. Entonces, esa es la clave. Y si yo me junto con necios, obviamente creo que dice que me menosprecian. Pero entonces, yo quiero ser sabio, me junto con sabios. Quiero ser buen estudiante, me junto con los buenos estudiantes. Quiero ser buen cristiano, me junto con buenos cristianos. Entonces, si yo quiero ser un matón, me hago con los asesinos, con los matones. Quiero ser fumador, me junto con los que fuman. Entonces, dicen, Claudia, los estudios dicen, y eso creo que lo mencioné hace poco, fue que la forma de ser mía es dependiendo de las 5 personas con las que yo me relaciono. Yo soy la persona de la cual depende de las 5 personas con las que yo estoy al lado. Eso es clave, porque por eso el hogar es tan fundamental para el desarrollo y para el crecimiento de... Entonces, obviamente, y la mayoría del tiempo los niños están en el colegio, la esposa está en el trabajo, el esposo está en el trabajo. Entonces, lo fundamental también, Claudia, en el hogar, pero con las personas allá afuera del hogar. Muy bien, vamos para la séptima clave para mantener la liberación, y es desarrollar una vida de oración diaria. Desarrollar una vida de oración diaria. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Orar es una necesidad, porque es importante que tengamos una comunión con Dios todos los días de nuestra vida. La oración activa una especie de defensa
la cual nos ayuda a no caer en tentación. Cuando nosotros tenemos esa vida de oración, cuando nosotros tenemos como ese buen hábito de estar orando cada día, entonces cuando viene ese ataque o viene esa dificultad, vamos a tener las reservas llenas. Sí, pero viene un ataque, viene una dificultad, y si no se tiene una vida de oración, esa situación lo coge y lo vuelve un 3, como dicen por ahí. Pero cuando hay una vida de oración, va a venir ese tiempo, esa lluvia, ese tiempo de tormenta, como dice la palabra, pero vamos a poder permanecer porque nuestros pies están puestos sobre la roca. ¿Y cómo lo hacemos? Con una vida de oración. Total, fundamental la oración. Y el otro punto, el octavo punto es, debemos, para mantener la liberación, debemos ponernos la armadura de Dios y cubrirnos con la sangre de Cristo. Amén. Nos ponemos la armadura de Dios y cubrirnos con la sangre de Cristo. Y dice en Efesios, que la leemos ahora en Efesios 6:11, que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo cumplido todo, estar firmes. Esto es tan importante que cada día, así como nos vestimos con nuestra ropa, nos vestimos nuestro cuerpo con nuestra ropa, como un hijo de Dios es capaz de salir un día al trabajo desnudo espiritualmente. Sí, Andrés, sí. Es bien, pero salen desnudos espiritualmente porque no se visten con esa armadura, con esa vestidura que el Señor nos da. Entonces pasa la muchacha con la minifalda, ahí se le fueron los ojos. O pasa el hombre, porque ahora tanto es el hombre como la mujer. Pasa el hombre, le hace un ojito y ya la mujer ya se fue, ¿cierto? Mis amados hermanos y amigos, cada día necesitamos vestirnos espiritualmente, y esa vestidura es la armadura de Dios. Claudia, y lo importante es no hacerla como repetirla y ya, estarla así como diciendo pues vanamente, me pongo el yelmo, me pongo el casco, me pongo los zapatos, el cinto de la verdad, me cubro con la sangre de Jesús, amén, chao, y me fui. No, a conciencia, con la convicción de lo que yo estoy orando y que me estoy colocando. Así cuando uno va al armario y va a escoger la camisa, hoy me pongo a conciencia, me pongo la camisa azul y me combina con el pantalón amarillo, no me combina, entonces me pongo un pantalón negro. Entonces, a conciencia, así como yo escojo las prendas para el otro día o el mismo día, pero a conciencia las cojo, a conciencia me visto. Me pongo lo que es el yelmo, que es el que va a proteger la mente, los pensamientos. Me pongo la coraza de justicia que me cuida el corazón, los órganos principales. Me ciño con el cinto de la verdad. Me pongo mi calzado, que es el apresto del evangelio, de la paz. Me tomo el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Porque al vestirnos con esa armadura hacemos dos cosas muy importantes. Y aquí lo leímos. Así es. Una, estar firmes. Y dice muy claro, ¿contra qué? Contra las acechanzas del enemigo. Para poder estar firmes contra las artimañas o acechanzas del diablo. Muy bien. Pero lo segundo es que nos ayuda a resistir. Y ese resistir es esa actitud de permanecer guardando un territorio y rechazando toda tentación. Y yo quiero aquí decirles algo. Cuando nos dice resistir al diablo, no es que nosotros estamos como así encima. No. Nosotros aguantando. No, resistir quiere decir que usted va a pasar derecho y sin temor. Así es, la palabra resistir no significa que usted está ahí como aguantando. No. Significa que aquí hay un demonio, otro demonio que lo está influenciando, y usted pasa derecho por la mitad sin temor y con toda la autoridad que Dios le ha dado. Eso es resistir. Muy bien. Claudia, como noveno punto,
y en esta época está muy aplica perfectamente para poder mantener también lo que es la liberación, lo importante que es la congregada, ir a la iglesia, la congregación, congregarnos. En Hebreos 10:25, que todos mencionamos la cita, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y en esta época se volvió una costumbre. Ya abrieron las iglesias, o algunas iglesias ya la abrieron, pero ¿cuántas personas se van a quedar en la casa? Por miedo. Por miedo, porque ya están cómodos, ven el culto ya no un domingo, sino lo pueden ver un lunes por la noche, un miércoles en la madrugada, o después de ir a tomar, lo ven el sábado por la noche, en fin. Entonces ya las personas están tan cómodas que, no, después de la novela veo el culto, o después de las noticias, no. Entonces se acostumbraron tanto ya a esta vida del internet, el servicio de internet, que ya no van, pues muchos piensan no volver a la iglesia, que eso es lo triste. Entonces lo importante, si supiéramos la importancia de ir a la iglesia, ir allá al templo, el congregarnos, el poder estar allá con el Señor, adorarlo. Claudia, es tan importante la congregada o ir a la iglesia, que desde el Antiguo Testamento, Claudia, lo importante de las asambleas que hacían, o del tabernáculo, que es importante para Dios. Entonces, no aceptarle al enemigo la mentira de que no hay necesidad de ir, véalo por internet. No aceptar esa mentira, porque eso es mentira, que obviamente en época de cuarentena tocó, y gloria a Dios por el internet, pero ahora que ya están aperturando las iglesias, que no faltes de ir a la iglesia. Amén. Mínimo los domingos, y eso que es poquito. Porque también el asistir a la iglesia, podemos participar de los discipulados, que eso ayuda mucho para el crecimiento los espiritual. Los estudios bíblicos, o sea, y alabar juntos como congregación a Dios es fundamental para nuestro crecimiento, para fortalecernos espiritualmente. Entonces, si ya hay la oportunidad de la iglesia donde te congregas, ya hay apertura, pues no lo pienses, y que estés allá firme con el Señor, sin temor y disfrutar de ese tiempo en armonía en la presencia del Señor. Claudia, lo que dijiste, si en la iglesia donde participas y vas, hay discipulados, métase a discipulados. Y instituto bíblico. El instituto bíblico, métase a estudiar la Biblia. Es, porque es que es la única manera que uno está en sintonía con el Señor, metido en las cosas de Dios. Porque ya luego no estudia en el instituto, no hace discipulado, o sea que palabra no va a conocer, no lee ni la Biblia en la casa, y va de vez en cuando a la iglesia, y menos en la casa, que no ora nada, frío totalmente. Total. Distraído. Muy bien. Vamos entonces para la última, ¿sí? Ya la última clave para mantener la liberación, y es crucificar la carne todos los días. Crucificar la carne todos los días, dice en Lucas 9:23, ¿lo tienes ahí? Sí, 23 dice, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es. Los deseos de la carne y los deseos de ese viejo hombre o de esa vieja naturaleza intentarán arrestarlo y llevarlo nuevamente a esos lugares de prisión y de oscuridad, ¿sí? Niéguese a esos deseos. Niéguese a esos hábitos que en el pasado controlaban su vida. Niéguese a darle rienda suelta a ese viejo hombre. La naturaleza pecaminosa. Esta frase me la encontré y creo que es muy clave y que espero que la tomes para ti también. A la naturaleza pecaminosa no se le da consejería. A la naturaleza pecaminosa hay que matarla. Eso es lo que Jesús dice. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cuándo dijo Jesús? ¿Cada 8 días para ir al culto? No, cada día. Cada día. Tome su cruz y sígame. Y ese tomar la cruz quiere decir que yo crucifico mi carne, muero a mí mismo,
Me muero a mí mismo, pero vivo para Cristo en mi espíritu. Porque recordemos que nosotros somos espíritu, un espíritu que vive en un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, es muy diferente. Por eso tenemos que cada día ser llenos del Espíritu Santo. Esta cita, Claudia, Lucas 9:23, muchas personas se la saben. Pues no se saben como el libro y el número, pero es muy conocida. Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Sabemos la cita, Claudia, sabemos la cita, quizá la podemos entender, pero falta como esa práctica, como el poderla entender o asimilarla, interiorizarla la palabra. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Y como dice la palabra de Dios también, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así es. Entonces debemos estar, si estamos firmes, sigamos firmes y manteniendo esta liberación. Amén. Hay que seguir trabajando, hay que seguir orando, leyendo la palabra, arrepintiéndonos, asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra, asistiendo al discipulado, al instituto bíblico, para que no le demos entrada, Claudia, al enemigo. Amén. Porque cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice en la Biblia, y no deis lugar al diablo, ese dar lugar tiene que ver, Claudia, con una endijita, un huequito pequeñito. Por un huequito pequeñito entra el enemigo. Escuchó una música, una canción, un vallenato que lo llevó a aquellos recuerdos y por ahí se le fue. Porque, yo ese vallenato lo bailé con fulanita o con peranito. Entonces comienza a maquinar el diablo, a echarle mentiras. Vamos a llamarla que hay de la vida de fulanita. Y ahí comienza ya a trabajar el enemigo. O a buscarlo por Facebook. Entonces son entraditas, un vallenato, no sé, algo, pero el Espíritu Santo te puede mostrar cuál ha sido esa endijita que le abriste al enemigo para que entre a trabajar ahí. Y ahí es cuando comienza ya el ataque. Así es. Muy bien. Vamos a orar dándole gracias al Señor por estas claves que nos da para mantener la liberación. Amén. Ya tú eres responsable delante de Dios, delante del Espíritu Santo, y tú no puedes decir es que yo no sabía. Hoy el Señor te ha dado herramientas, Amén. Te ha dotado, te ha capacitado para que no solo tú seas libre, sino que tú puedes ahora, siendo libre, ir a liberar a otros. Amén. Ya tienes las armas para hacerlo. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, Amén. Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por darnos estas claves, Señor, para esta liberación, para mantenernos, Señor, esa liberación que tú nos das, mi Rey amado. Señor, ayúdanos a ponerte a ti como el centro de nuestra vida. Amén. Que tú seas el centro Y de no nuestras solo de vidas. algunas áreas, Todas, sino por que favor. sea completo, Por Señor. favor. Que te entreguemos por completo cada área de nuestra vida. Ayúdanos que cada día pidamos, que cada día clamemos por esa llenura de tu Santo Espíritu. También ayúdanos y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, de estar leyendo, estudiando tu palabra, Señor, todos los días. Señor, que Amén. podamos resistir todo mal pensamiento, Amén. todo dardo que el enemigo quiera traer a nuestra mente. Ayúdanos a hacer del perdón un estilo de vida, a mantener los amigos correctos, Amén. Señor. Bendice las personas que están a nuestro Ayúdanos, lado. Señor, Amén. a desarrollar una vida de oración, Señor, a ponernos cada día la armadura, a sumergirnos Amén. en tu preciosa sangre, Nos sumergimos Señor. con tu sangre, También con tu sangre. que cuando se aperturen las iglesias podamos estar felices de podernos nuevamente congregar y también, Señor, a crucificar nuestra carne cada día delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a pasar un tiempo de alabanza. Vamos a pasar un tiempo de